cada generación toca recoger las cenizas de sus mayores. Aquí se queda la clara. Buenas tardes, buenas noches. No importa qué tiempo sea, gracias por escuchar este episodio. Y gracias por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto a través de los otros episodios que hemos subido, ya sea en nuestro canal de YouTube, o ya sea en nuestro Spotify, o ya sea en nuestro Anchor. Aunque si lo estás escuchando en Anchor, deberías matarte. Porque nadie... ¿Quién carajo escucha podcast en Anchor, Lenny? Yo no sé, yo no escucho podcast, yo no veo... Yo veo noticias a las 4 y ya, papi. Exacto, yo veo la como ahí. Bueno, es que, cabrón, Cobo se murió. Bueno, lo atropellaron, no sé si se murió. Pero... Conspiracy theories. Gente, estamos aquí brindándole un nuevo episodio. Este es la continuación del episodio anterior, si no lo han escuchado. Escúchenlo. Vamos a decirle cuál es el plan. Corillo, todos los episodios que vamos a hacer por ahora son... ¿Qué? Están conectados. Exacto, tienen un vínculo que se llama la historia de Puerto Rico. ¿Algo? Sí. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Verdad? Está bien, nosotros tenemos historia. ¿Qué? Eso es un restaurante en Nueva York. Sí, papi. En el barrio. Venden mofongo. Pero sí, la meta, ¿verdad? Los próximos episodios vamos a explicar el desarrollo político de Puerto Rico. Y de ahí vamos a seguir hablando de cosas más interesantes, ¿verdad? Digo interesantes porque pues son problemas actuales, curiosidades de Puerto Rico y cosas así. Pero para que sepan que los próximos episodios, por lo menos los de La Clara, porque también La Clara hoy, son el stream, La Clara, van a ser de historia. Y todos van a ir, ¿verdad? Como que uno detrás del otro y uno hace una continuación de la historia. Exacto. Entonces les vamos a darle un poquito de contexto para escuchar el episodio para que tengan la experiencia completa. Pues nada, como tocamos en el episodio anterior, el Grito del Are logró que se crearan partidos políticos y que se aboliera la esclavitud. Pero en este episodio vamos a hablar un poco de cómo es que eso afectó la economía de Puerto Rico y cuáles fueron las medidas que se tuvieron que tomar. Gente, si nos escuchamos un poco aborrecidos es porque hemos grabado esto ya. ¿Cuántas veces? ¿Dónde será? Ok, corillo, tratamos de grabarlo en Anchor. Y en Anchor nada más se puede por 5 minutos. Gente, si van a hacer un podcast, asegúrense que... ¿Qué estoy grabando? Que no haya sonido claro en la grabación. Y que el micrófono funcione, puñeta. Sí, y si pueden usar un programa que dure por mucho tiempo. Y que lo puedan abrir para enviárselo a su compa que lo vaya a editar. Que sea el mismo formato. Pero anyways. But enough about me. Vamos a discutirse cómo es que eso afectó a la economía de Puerto Rico. Y las consecuencias y cuáles fueron las medidas políticas que se tomaron para resolver dicha crisis. Como habíamos tocado en el episodio anterior, se abolió la esclavitud y Puerto Rico, la industria principal era el azúcar. El azúcar. Entonces, Déjame hablar de eso. Seguro, Para la abolición de esclavitud. Así. Jampi, cambia el ritmo. Porque tú te vas en tus viajes, pero pues así por lo menos tocamos lo básico. Y pues ellos saben que es la que hay, no tenemos que estar bacán. Que ya, ¿verdad? Pues 1870 se abolió la esclavitud. Yo soy analfabeta, perdóname. Y entonces se llama la ley Moret. Los que tienen su libertad son los que nacieron después del 17 de septiembre de 1862. Y los mayores de edad, ¿verdad? Los mayores de 60. Los mayores de 60. Sí. La libertad de los demás era la discreción de los patrones. Y los que eran menores de 18, los menores, trabajaban de gratis hasta los 18. O sea, eran esclavos. Se le daba la mitad del sueldo que habían acumulado. Hasta y los la otra 22. mitad se la daban a los 22. Así fue. ¿Tú interpretaste así? Yo pensaba que como que se daba simplemente la mitad. Como que hasta los 22. A los 18 le daban una mitad y a los 22 le daban la otra. Ok. Y después lo mandaban para el carajo. Y después... como pueda. Que curiosamente cuando los liberaron, ¿verdad? Había este efecto psicológico de los patronos con los esclavos, ¿verdad? Porque pues
muchas de estas personas nacieron en esa misma hacienda, se criaron en esa hacienda, y pues, pero esto a lo mejor para nosotros no podemos conceptuar, ¿verdad? Porque pues vemos que tan mala la esclavitud y pues las posibilidades de ahora y todo esto, pero en el contexto de esos tiempos, pues ellos lo veían hasta como un padrino, un padre, ¿verdad? A esa persona. Y pues muchos no se fueron de ahí, se quedaron en la misma hacienda. Que también, ¿verdad? Ah, en efecto, hay las libertades políticas se le atrasaban por 5 años y también bajo esa misma ley, ¿verdad? Se establecía una contratación forzosa mediante un libreto donde esas personas tienen que trabajar por 3 años o para el antiguo hacendado, para oro hacendado o para el Estado. Y entonces, ¿verdad? En 1861 se pasa una ley para ayudar, ¿verdad? Con el auge de la mano de obra, que esas personas no podían salir de la hacienda, no podían renunciar a su trabajo sin permiso del patrón o del gobierno y tenían que residir en la misma hacienda. O sea, eran libres de verdad, ¿no? Era libre entre comillas. Hay una novela italiana que se llama El gato pardo. Se la recomiendo, está bien cabrona. Que habla sobre la unificación de Italia y todo eso. Es algo bien a lo loco. Pero hay una frase que dice un personaje que él dice que la meta en verdad es cambiar las cosas lo suficiente para que permanezcan igual. Y pues en Puerto Rico, como sabemos, las cosas cambian siempre. Cabrón. Cambian cada 4 años. No. En Puerto Rico siempre siempre hay cambios de paradigma. Siempre hay cosas que pasan que ahora es que las cosas van a cambiar. Ahora es que el pueblo va a coger vergüenza. El grito de Lares. El grito de Lares. La marica. Sí. La Marina de Vieques. Lo de Ricky. Ahora es que vamos a coger vergüenza. Y ahora con lo del... para la fecha que estamos grabando esto, está pasando lo del salario mínimo. Ajá, el salario mínimo. Que quieren protestar por eso y todo eso. Deberíamos ir. Sí, deberíamos ir. Le caemos. Yo no trabajo 725, pero... Le caemos. Según los capitalistas, para tú salir de pobre, simplemente búscate un trabajo que gane más. Exacto, cabrón. ¡Ya! No te gusta ganar 725, pues búscate un trabajo que no te pague. Es hobby, es matemática. Y después- Es como 2 más 2 es 8, ¿verdad? No, Sencillo. A mí me encantan los boomers. En mi tiempo, con 725, Sí, tú sí. decías esto, mira cabrón. Sí, pero caballo, tu tiempo es cuando Puerto Rico se estaba industrializando, que había trabajo en todos lados. No, y la inflación, papo. La inflación. Las cosas valen más. Mira, antes yo con una peseta, yo iba a la farmacia y yo me saltaba dulces, cabrón. Una peseta no me da a mí ni para el peaje, porque ahora es fucking digital y es para que seguir robando los chavos. Exacto. ¿Verdad? Cabrón, mira qué cojones, el autoexpreso, tú no pasas, cabrón, tú no coges el peaje ni una vez y tienes 120 pesos ahí. Oye, cabrón. Pero anyways, ¿de qué estamos hablando? De que los cambios de paradigma que, Los que cambios. no eran... Que Exacto, los esclavos en verdad no eran libres. no eran libres. Era otro tipo de esclavitud. Exacto. Lo único que ahora no podían trabajar de noche. Exacto. Y tenían días libres. Pero Los fines de semana. Y pues, nada. Al mismo tiempo se abolió la libreta. Que hablamos del sistema de libreta la última vez. Que por eso tienen que ver el grito de Lares para que vean por qué es lo que estaba exacto, pasando. entiendan el contexto, mi gente. El contexto importa. Es lo más importante, ¿verdad? Mira, hay un comentario ahí que nos dicen, ¿verdad? Que lo menos que hablaron fue el grito de Lares. Sí, porque el contexto es un poco más importante. Porque el grito de Lares, tú puedes ir a Wikipedia, buscar la página del grito de Lares y tú lees lo que pasó y de dónde eran la gente y todo eso. Aunque lo hablamos aquí, pero lo dice ahí más a detalle. Pero el contexto, el análisis, tú no lo vas a encontrar en Wikipedia, tú no lo vas a encontrar en ningún lado. Lo vas a encontrar en La Clara, porque somos el mejor podcast del mundo, número 1 en ti y en India. Ok, ya puedes seguir. Cabrón, te va a dar algo. Pero suave. Anyways, pues esa abolición de la esclavitud, entre comillas, el punto es que ahora le tienes que pagar a gente. Y pues eso crea una crisis Oye, en la azucarera que bajó. vamos a mencionar de... Ok, cuando como pues obviamente tenían que dejar ir a los esclavos porque eran gratis, ¿verdad?
la corona dice, pues te damos un incentivo ahí, pero no te quejes, cuánto te damos tanto, ¿verdad? Porque dejaste ir tanto. Esos chavos nunca llegan. Esos chavos, gente, ¿verdad? Están gastándose en la revolución en Cuba. ¿Qué es lo que hace el reino español? Sube los aumentos en el azúcar. Por ende, todo esto lo terminan pagando la misma gente, ¿verdad? Los mismos hacendados. Porque esos chavos, mira, hablamos en 1970 se abolió la esclavitud. 1990 es que se terminó de pagar la deuda. 20 años, cabrón, 20 años. Estoy esperando ese cheque, ¿verdad? Del gobierno que mira, me va a pagar por los esclavos, con esto yo puedo resolver, me pongo al día, hago la transición. Qué bueno que mencionaste eso de ponerte al día. Porque había que ponerse al día, porque la crisis azucarera, una de las causas principales es que había demanda para una mejor calidad de azúcar. La finita, la blanca, la que la compramos finita. ahora. Exacto, pues eso antes se hacía en Puerto Rico, pero lo hacían bien mierda. Pero aún así estábamos número 2 en exportaciones de azúcar a través del mundo. Solamente Cuba estaba al frente de nosotros, por lo menos en este hemisferio. Porque son nuestros hermanos mayores. Exacto, y tienen más tierra, no es justo. No es justo. Hacemos más con menos. Yo creo que si lo ajustas por cápita. Nosotros tenemos el gross income per cápita más alto en toda Latinoamérica. Pero también puede ser por el dólar. Exacto, sí. Por el hecho que nos ganamos en dólares y por la Sí, pero para moneda. este tiempo. Ah, ok. Sí. Me Eso no tiene- importa, cabrón, eso no importa. Ustedes se desenfocan mucho. ¿Qué mierda de podcast? Esto es información dinámica. Sí, pero nada, el problema es que ya no. La industria azucarera dependía mucho de la mano de obra esclava. Porque pues ellos trabajaban en la manufactura, ¿verdad? Porque Exacto. no era cortarla, se tenía que procesar. Y en esos sitios era una calor infernal que los jornaleros decían, ni loco, papo, deja eso. No, entonces el problema es que, ok, pierdes tu mano de obra y la demanda, Sí, hay una demanda a un producto mejor. Entonces, para tú mejorar tu producto, tú necesitas un equipo, una maquinaria, pero no tienes dinero porque tu mano de obra se fue para el carajo y no estás produciendo lo mismo que antes. ¿Ves la crisis? Como que te dispararon en el pie y pues... Y para colmo te suben los impuestos, los aranceles, eso está bien caro. Exacto, entonces para tú, los que sí tenían chavitos ahorrados para poder importar esta maquinaria, la aduana les pusieron unos impuestos bien cabrones. O sea que aquí hacer cabrón vivir en Puerto Rico desde el siglo XIX fue imposible. Vamos, después que terminemos con los episodios, vamos a volver a lo de antes, a lo de junto antes de Critorales. Y Sí. vamos a ver cómo era después, antes de eso. Pero pues, Exacto, pero seguimos. Pendientes a eso, suscríbanse. suscríbanse, denle Sí. like, Exacto, pero envíeselo a tu Mike. hubieron un par de haciendas que el problema es que hubieron haciendas que no tenían el dinero para seguir en el negocio, pero habían otras que sí. Y estas se fueron apoderando poco a poco, las más pequeñas, y se consolidaron en lo que se conoce como las centrales. Que están abandonadas hoy en día. Exacto. Que pueden buscarla por internet. Yo encontré una lista bella que te envía hasta el point Sí, en Google. sí. Tú puedes quieren ir, visitar. Si quieren ir a turistear un día interno, vayan, busquen algo más que hacer en esa área. Exacto, obviamente, pero claro. se pueden dar la vuelta y está bien chulo. Exacto. Entonces, para el 69, la central mercedita en Ponce de Juan Serrayé, el del Don Q, Eso, pues se pudo adaptar a todos estos cambios y sobrevivió victoriosamente. Y fueron de las primeras que empezaron a brindarle diferentes tipos de azúcar. Exacto, porque pueden producir, tener la maquinaria, tener la mano de obra. Y eso era lo importante, tener esos Exacto, factores. entonces, Juan Serrayé, todo un Este, personaje, by the way, búsquenlo. En Ponce actualmente está el castillo de él. El castillo Serrayé, y es bello. es cabrón, es hermoso. Tiene un elevador, ese elevador y Sí, todo. sí, la piscina. Hagan el tour para que aprendan la historia. Sí, Y pues escuchen este podcast y después vayan y hagan el tour. Porque Y tengan díganle, contexto. díganle que lo escucharon aquí para que les den un descuento. Y nada, es un sitio bien cabrón, es bien bello. Ponce es bello. Ponce es bello. Ponce, si vives en la metro, lleva tu chilla a Ponce. Y te lo va a agradecer. Diablo. Que estás lejos con cojones, una vista bella, nadie se pasa, o sea, la va a pasar bien.
Pero seguimos. Entiendo. Entonces hubo un auge del café. El café. El café también fue algo que contribuyó a la crisis del azúcar. Pero fue una crisis para el azúcar, Crisis económica, mejor. pero para Puerto Rico fue mejor, le fue bien hasta que no le fue bien. Exacto. Y lo que pasó es que para la última década del siglo XIX, muchas personas, en su mayoría inmigrantes de diferentes sitios, catalanes, vascos, venezolanos, dominicanos, italianos, de todos lados. Gente que Prófugos presos prófugos, Sí, esclavos, escapados. todo el mundo empezó a arrancar para las montañas. Porque era cool. Exacto, establecerse y No buscarse había ley. Exacto, allá. querían buscarse un billete y la nueva sensación del bloque era el café. El café. Entonces con esta migración hacia el centro y hacia las montañas, ahí es que se empezaron a formar los municipios de San Sebastián, de Jayuya, de Maricao, de Las Marías, de Utuado y de Lares. Entonces el café se volvió muy lucrativo y las personas de estas partes empezaron a monocultivar. ¿Por qué el monocultivo es malo? ¿Sabes por qué? Porque si se cae el mercado, está Exacto, y ese es el problema, que el café era bien lucrativo, pero tardaba mucho. Y era una burbuja. Si Era una burbuja que... La gente que sabe economía sabe que es una burbuja, ¿verdad? Que los Exacto. precios suben, pero siguen subiendo. Llega un y punto que se escocotan. Eso. Así que llega un punto Crash. que la gente simplemente no puede pagar eso. Y pues, ¿qué carajo hago con todo este café? Exacto. Y se jodió. Y Y hubieron no- varios Y agrónomos. no solo eso, como que dependencia como que de comida, ¿entiendes? Exacto. Antes de 1850 en el campo se crecían las frutas, era más para el consumo, ¿verdad? De la persona. Local, exacto. Exacto, que tú puedas comer de la gente de aquí. Sí, cosas importantes. Exacto, porque pues tú no sabes cuando que el barco no llega, un huracán y no llega en barco en un mes, pues tienes comida ahí para resolver. Pero aquí pues se dependía todavía, hoy sí esto es un problema vigente, se dependía demasiado de la importación de alimentos. Y pues como dijo el compañero, se enfocaban en el monocultivo, ¿verdad? Hacer chavo, lo que hacía chavo y se olvidaban de que pues, mira misma, tú puedes diversificar, hacer tus chavos y no depender tanto de afuera. Porque cuando llegaba aquí subían 30%. No, pero yo quiero hacer chavos fácil, Lenny. Exacto, ya. Y nada, varios agrónomos. Si tengo chavo, puedo importar lo que se joda. Exacto, y habían varios agrónomos, el de Río Piedras, ¿cómo es que se llama el cabrón ese? Fernando López, Tumay, cabrón, Tumay, Tuero. Fernando López Tuero, pues les dijo como que, o sea, estoy parafraseando, Ok. pero les dijo, cabrón, están bien al garete. Claro. Esa burbuja va a explotar Y se las va a caer y, en la madre. y se van a caer en sus manos y se van a arrepentir y se van a acordar de mí. Exacto. No le hicieron caso. Entonces, otro problema también es que ese café tardaba, cabrón, el café tarda con cojones. 5 Son 6 años. como 7 7 años. Y está bien, eso es lo de menos, porque tú te sientas esperaría. Pero después para transportar eso a los mercados. Y tenías que mantener, como que no esperar, también tienes que mantenerla, por eso tienes que pagarle a la gente, que como que tienes, Exacto, y también acuérdate... tú consumes comida, tú Exacto. tienes que vestir. Y también acuérdate que en Puerto Rico había muchas plagas, había muchos huracanes, el clima... Ayuda y no ayuda. Ayuda, exacto. Es Ayuda, pero tienes que saber cómo usarlo para a que tu no- ventaja, exacto. Por eso para que no te vayas, que no venga un huracán y te exacto. ajuste. Por eso es que la agronomía es importante. Cabrón, porque hay mucha gente que le tira mal a los que están estudiando agronomía. Como que, cabrón, estás estudiando para ser granjero. Ja, ja, ja. Y es como que sí, estoy estudiando agronomía, pero es para darle de comer a todo mi país. Ja, 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 qué pendejo soy, ¿verdad? Porque 85% de alimentos vienen de afuera. Exacto. Pero, ajá, entonces para llevar ese producto a los mercados era difícil porque no había infraestructura. O sea, cabrón, no había carretera. Pero las carreteras... Cada uno. Exacto, para ese tiempo había uno, porque para el 50, para el 850, se había dibujado un mapa para hacer carretera. Bien cool. Estaba bien chulo y todo eso, pero Nunca se dio. no, nunca se dio. Una compañía francesa cogió el proyecto, pero no, eso fue ferrocarril. El ferrocarril, no, pero las carreteras, la primera que se hizo fue la número 1. Que por eso es que se llama la número 1. Porque fue la primera que se hizo. Que fue la primera, sí. Pasó el examen. Entonces también se construyeron varias carreteras de Cayey a Guayama, de Cataño a Arecibo, de Fajardo a Río Piedras.
de Mayagüez a Ponce. Entonces, lo que dijo Lenin, que lo interrumpí bien bruscamente, era que una compañía francesa quería hacer un ferrocarril que corriera por toda la isla. Que de ahí es que viene esa leyenda de que aquí antes había un ferrocarril que cubría todo Puerto Rico, gente. La intención estaba, pero lo que se llegó a construir fue solamente la parte norte. El resto del ferrocarril nunca se llegó a terminar. Y esa parte del norte ni siquiera funcionaba. O sea que cada vez que escuchen a esa señora que está en el tren urbano de camino a la universidad, que está diciendo, era muchachito, antes aquí en Puerto Rico, antes pues había un ferrocarril que cubría toda la isla, pero ahora con este tren lo que cubre es más que de Bayamón a San Juan. Fake news. Exacto, está... Dígale, señora, usted está hablando mierda, escuche la Clara Podcast. Exacto. Ahí. Y señora, bienvenida a la Clara Podcast. Y bienvenida, exacto. Estamos hablando de ti. Por favor, Espero ignore que- nuestro lenguaje obsceno. Es para llegar a la juventud más fácil. Exacto, sí. Nosotros somos personas serias, educadas. Vamos a No sé vivir- que el café dependía totalmente del mercado internacional y el mercado internacional no es algo fijo, siempre cambia, siempre el fluctúa. mercado en sí. Exacto, Punto. siempre. No es, Sí. no es un amigo confiable. Side note, si quieres invertir, siempre se te dice, tienes que diversificar tu portfolio, ¿verdad? Exacto. Porque si algo que tú, ¿verdad? ¿Cómo es que se los stocks en español? Las acciones. Una acción, ¿verdad? Cae, pues tienes las horas para sostenerte. Exacto, todos ustedes pendejos que invirtieron en Bitcoin. Papi. ¿Te oíste? Se invirtieron, qué sé yo, pero yo tengo un pana que invirtió Sí. como 5,000. Ahora mismo está, porque ahora mismo está bueno. Subió, Está no, bueno, sí, cabrón, está subió. bueno, pero. Después del crash subió. Sí, pero cuando. Esos son los gatos de aquí. Exacto. Este es Ramiro y la Se va a joder. Así que, Adán, eres un pendejo, cabrón, te lo dije. Invierte en mutual funds. Mutual funds son seguros. Exacto. Ese es tu seguro y pues después te arriesgas. ¿Viste? También te enseño cómo invertir. Economía, exacto, Wow. cabrón, era que- La Clara Podcast no es de política solamente. Te enseñamos Exacto, de aquí la cubrimos todas las bases. vida. Aquí esto es de la vida. Pero, anyways, con toda esta situación económica, ¿Dónde estamos? Por aquí. en la situación económica, cabrón, que ahora Yo vamos. tengo la mitad de mi bosquejo es la mitad de situación. La. Importación y exportación, llevamos del café. Exacto, que aquí- Ya estamos por acá. Exacto, que aquí, como en la actualidad, la gran mayoría de los productos se importaban de otros países. Entonces eran los productos básicos y todo eso, pero el problema Aquí es que está la cifra, si la quieres mencionar. 58. 58% eran manufacturas y el 42% eran alimentos. Cuando tú puedes poner a la gente a coser, coger las mujeres que no están trabajando, las pones en una fábrica de cosen o algo así, y entonces pues puedes tener por lo menos eso, como que puedes moverte, ¿entiendes? No. Puedes cubrir tus bases, por ejemplo, básico, con varias industrias, no tienes que tener como que todo de aquí, ¿entiendes? Eso es un poco irrealista porque hay cosas que simplemente no se pueden producir o no es la mano de obra, pero diversificar es bien importante. Aquí en Puerto Rico nosotros dependemos mayormente de industrias extranjeras que no tienen trabajo y eso está mal. Me estás diciendo que pasó? esto es en el siglo XIX Y y todavía- estamos en el siglo XXI. Y estamos en la misma. Estamos en la misma. Sí. Lo discutimos, habían cosas, ¿verdad? Que todavía siguen igual. Exacto. Pero ya cerrando ese paréntesis. Tenemos una nueva bandera y pues es más... Exacto. Y ya. Lo que cambia, o sea, cerrando ese paréntesis. Hay una situación económica que no le gustaba a nadie. O sea, como consecuencia directa del Grito de Lares, si no has escuchado el podcast del Grito de Lares, este es tu momento, escúchalo. Voy a poner un link por ahí. Si averiguo un link de cómo ponerlo para que... Exacto, pues todo el mundo reconocía que había un problema, pero gracias al Grito de Lares, pues se le concedió a Puerto Rico la autorización de formar partidos políticos. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre cómo estos partidos decidieron atacar esta cuestión. Primero había el Partido Incondicional Español, que se fundó como el Partido Conservador, que pues, si bien en el episodio pasado, pues eran los conservadores, perdón la redundancia, pero eran los conservadores organizados. El líder era, el jefe era Pablo Ubarri, era el conde de Santurce, que cool los títulos de antes, ¿verdad? Cabrón. Conde de Santurce. Ay, ¿tú te das cuenta que los bichotes ahora
últimamente como que se están poniendo nombres bien pendejos. Te van a picotear por eso. No, pero es como que peluche. Como que chino. Cabrón, ¿cuántos chinos tú conoces? Yo conozco, cabrón, sin joder, yo conozco como 4 chinos. Pero que son chinos de China. No, son cabrón, son gente que le dicen chino, yo no sé, cabrón. Y la mira son como que se ven como unos taínos y dicen Exacto. chino. ¿Y cuántos gordos tú conoces? Gordo. Gordo, no, gordo. Sí, pero ahora es como que mi rey, Perú, o sea, cabrón. Mira, este tipo se llamaba el fucking conde de Santurce. Eso es un nombre de bichote. Eso está cabrón. Los que nos escuchan de la calle, cuando tú vas... Auspicien, por favor. Sí, como que hit my line. Y pues, nada, cámbiense su nombre. Tú puedes ser conde de Llorén Torres. Tú puedes ser conde de Vigilio. Tú puedes ser conde de donde tú seas. Pero cambiar el nombre estaría Exacto. cool. Si tienes poder, vístete como si lo tienes y hazte pasar como si lo tienes, cabrón. Fake it till you make it. Sí, por eso es que la mafia italiana, cabrón, tú nunca vas a ver un don de la mafia italiana en pantalones cortos. No, sí, sí, oh my god. Yo amo la mafia italiana. Yo... Sí, se los comentarios. ¿Tú has visto American Gangster? No, No me hables. no. Está cabrón. Yo lo que he visto es Sopranos, cabrón. No, ¿Tú has pero visto Sopranos? ok. has visto Los Sopranos? Sí, no. Pero American Gangster, yo he visto documentales y eso. Pero si tú ves American Gangster de Denzel Washington, se las recomiendo. Después de los pero el jefe que enseñó él, le enseñó los italianos. Sigue en la misma línea. Y entonces, nada. Esos son... Eran negros, son black, ¿verdad? En Harlem. Sí. Pero se movían como italianos, la infraestructura, cómo se vestían, entiendes, el respeto, todo eso. Sí, sí. Y entonces cuando se muere el jefe, le dice al italiano, ¿verdad? Bueno, esto nunca hubiese pasado con los italianos. Los italianos, lo último que se pierde es el orden. Sí. Italia. Anyways, Ok, los partidos políticos. Ok. Espera. Ok, él no dijo, ni terminé de cuál era la plataforma de los incondicionales. Dale, sí. Ok, ellos apoyaban incondicionalmente el gobierno español. Y lo que se refería a eso es que no importaba la ideología, como había 1000 revoluciones, como había un cambio de gobierno, ¿verdad? No importaba qué pasaba en España, íbamos a hacer leal a eso. Ellos sí apoyan las reformas económicas, de ahí es que viene el tema de pues, que todo el mundo estaba de acuerdo que había un cambio. Y rechazaban cualquier tipo de separación entre España y Puerto Rico. Zumba con el Partido Liberal Reformista. El Partido Liberal Reformista era un partido que era liberal y quería reforma. Gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nunca Cabra mencionaste eso al principio. Podcast. Él lo mencionó ahora, cabrón. Ajá. Ya se acabó el episodio. Gracias por la atención. No, el Partido Liberal Reformista tuvo una época medio incómoda. Porque cuando se restauró la monarquía en España, pues este partido como que quedó en el limbo. Porque ya, pues, ¿qué carajo es el punto? O sea, ya nada importa si mi ideología en España ya no sirve. Ya no sirve. Pues, entonces, ¿cuál es el punto? De seguir con esta mierda de ideología si ya es la madre patria. Ya no está pasando un carajo. Arriba España. Anyways, estos cabrones... Pero nada, después hicieron el comeback. El comeback. Entonces decidieron... el partido estaba dividido. Porque cuando pasa eso que es la situación en España, los conservadores como que se apoderaron de ese poder, de ese partido. Ajá. Entonces, pues, ahora con el comeback, porque había varios cambios sociales alrededor del mundo, que muchas de estas colonias como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, estaban campeando por autonomía o independencia full. Entonces, pues, esta gente dijo, ahora es que el Partido Liberal eventualmente se reformó en lo que se conoce como el Partido Autonomista, que fue para el 87. En Ponce, en el Teatro La Perla, el presidente era Valdivierotti de Castro. Que no, una avenida nada más. Exacto. ¿Viste? Esta gente existió. Sí, no sí. son nombres ficticios que como que Sí. pusieron nombres ahí random, le dieron enter y pues, eso va a ser una avenida. Esta gente existió. Si tú estás guiando un día, yo te recomiendo que vayas buscando, mira, ¿quién fue esta José persona? de Diego. ¿Quién carajo fue? Ajá, Llorén Torres. Exacto. Más que un caserío. Y es interesante lo que tú vas a Está cool. encontrar, que wow,
esta gente existió y vinieron de la misma isla que ellos, se sí. formaron en otro tiempo, pero te inspira. Está Por lo menos a cabrón. mí me inspira Sí, que cabrón. somos parte de la misma historia. Sí, cabrón, cada vez que yo leo un poema de José de Diego, yo es como que, wow, este cabrón nació aquí. Está cabrón. Es nuestra madera, es que eso Sí, mismo. está cabrón. Sí, sí. Anyways, pero la ideología de este partido, en Arroyo de Habichuela querían distanciarse lo más posible De España. sin romper el lazo imperial, porque acuérdense que, como mencionamos en el episodio anterior, se podía hacer cualquier tipo de partido menos un partido independentista. Separatista full. Separatista, exacto. Y por eso es que había autonomía, pero habían varios elementos dentro de ese mismo partido que querían independencia full. Exacto, Es era más como que, separatista. autonomía para qué, cabrón. Yo quiero independencia full. Dame mi machete, dame mi rifle que Exacto. vamos a pelear. Entonces, para ese tiempo es que pasa lo de la sociedad secreta. Pero eso se funda justo en tiempo. O sea, ¿cómo Sí. es que se llama, cabrón? Zumba, eso es La lo tuyo. boicotizadora. La boicotizadora, papi. Papi. Ya. Papi, los pechotes de. Ok, esto era un corillo. Coco, la boicotizadora está contigo. Estos cantantes fecas, enseñale quién es el príncipe de verdad. Ok, mi gente. Como damos en el stream, ¿verdad? La política en sí, ¿verdad? Un sistema ideológico, ¿verdad? El frente ideológico, ¿verdad? Que es la autonomía. Pero económicamente, esta gente tomó el lado de boicotizar, de boicotear. Y lo que ellos juramentaron eran que ellos solo iban a vender y a comprar a miembros de la sociedad, o por mínimo que eran a puertorriqueños, quienes contrataban puertorriqueños. O sea, ellos querían que el capital fluyera dentro de la isla, manos puertorriqueñas, y que se quedara aquí el dinero. Y pues eran profesionales, ellos diversificaban en sus profesiones, desde agricultores, abogados, todas esas cosas, ellos lo hacían y pues querían que ese servicio y se quedaran en ese círculo. José Celso Barbosa expresó que en solo 6 meses de su inicio había miles y miles de miembros en las montañas y las ciudades. Como mencioné esto, ¿verdad? Ellos veían esto como un frente económico contra los insulares y los peninsulares y los extranjeros. Pero como siempre vieron chota. Siempre. Siempre. Todo tipo de cambios radical que vamos a estudiar, vamos a ver como un chota. O 2, o 3, o 4. Como tú quieras, pero vieron chota. Punto es que este combo, ¿verdad? Empezó a quemar propiedades peninsulares en Juanadía. Y los chotas dijeron, mira, esos son la boicotizadora. El gobernador del momento, Romualdo Palacios, toma el televisor. Vamos a echarle ojo a eso. Ellos van y hacen unos arrestos masivos. Sacan a gente, mucha gente. Cualquier tipo de una sospecha, te tumbaban. Si escucharon el episodio anterior, que by the way, si no lo han escuchado todavía, cabrón, ya le hemos dicho como 4 veces. Cállate. O sea, escuchen el Escúchalo. episodio, pues les va a sonar bien familiar porque era el buen gobierno. Exacto. Que lo tocamos en el episodio anterior, que era pues lo mismo. Exacto, era la misma esa represión Represión intensa. política, exacto. Exacto. Y pues hubo una estructura horrible. Podemos entrar en detalle, pero pues esta es la tercera vez que estamos grabando esto y no queremos entrar en detalle. Lo pueden, si me quieren enviar un DM por la Clara Podcast en Instagram y te lo contesto. Y pues te pueden enviar los párrafos o whatever. Exacto. Pero ajá. Era tan terrible, mi gente, que le decían redundantemente el año terrible del 87. Y eso la misma gente, no tenían ni que ser del combo ese revolucionario. La misma gente tenía esa mentalidad y ya sabían que estaba el caro. Entonces, un poquito antes de eso, para el 1892, cabe mencionar que, o sea, después de eso, 1892, en Madrid, el partido autonomista decide retirarse porque en Madrid se había pasado una ley que cobraba 10 pesos a los puertorriqueños para que pudiesen votar. Y en Cuba solamente eran 5. Sí, y eso los autonomistas cogieron a Y eso le supo a mierda y se retiraron. Muñoz Rivera se separó del partido, al igual que Barbosa. Y ahí es como que vemos que básicamente ese acto de que Muñoz Rivera se fue por un lado y Barbosa se fue por otro, eso fue efectivamente lo que creó la dicotomía de las elecciones en Puerto Rico a través del siglo XX y actualmente el siglo XXI.
Que si tú vienes a ver, Muñoz Rivera es el padre de Luis Muñoz Marín, el fundador del Partido Popular Democrático. Y José San... Estoy jodiendo. y Celso Barbosa era republicano, que era anexionista con Estados Unidos. Que vienen en el mismo combo, ya vienen, ¿ves? Los autonomistas, de ahí salen... Aunque él murió siendo independentista, eso los estadistas no lo quieren admitir. Pero, para todos los efectos, aquí es como vemos que se crea esta dicotomía de izquierda y derecha, que por eso es que... Ni izquierda ni derecha. Exacto, Popular y ¿no? PNP. Pues Popular y eso es PNP. bien- Eso es bien único aquí en Puerto Rico. Exacto, yo diría. porque en Puerto Rico no hay política, lo que hay son circos. Ta-na. Sí, cabrón. ¿Sabes que hubo un senador que literalmente era un payaso? Todos son payasos. No, como que literalmente su trabajo. Todos literalmente son No, payasos. mi mano, no, pero como que... No es que literalmente el yo trabajo... Sé, yo sé, pero como que era payaso, como que antes de eso era un payaso. Tú sabes que Luis Muñoz Marín le pegaba cuernos a la esposa. Pero, ¿por qué no dejamos eso para el próximo? Es verdad, vamos a dejar eso. Los Ahí- dejamos ahí- con ahí- esa. Ahí los bochinches, ahí el muñeño un bochinche con cojones. Sí, cabrón. Vamos a hacer un episodio de eso. Es el próximo, suscríbanse. No es el próximo, como 2 o 3 más. Sí. Sí, porque tenemos que cubrir por Sí. la invasión y todo eso. Anyways, seguimos. Para el 1895, Ajá. se une una sección puertorriqueña al Partido Revolucionario Cubano en Nueva York. Porque acuérdense, todo esto, toda la cuestión, la joya aquí en esta historia es Cuba. Claro. Sí. Nosotros estamos sintiendo las repercusiones de lo que está pasando en Cuba. Sí, pero, ok, tú vincaste algo. Todas las leyes que se basan en España que afectan a las colonias lo hacen pensando en Cuba primero. Exacto, porque son más grandes, para ellos es más importante. El que Estados Unidos quiere es Anexar. a Cuba. Exacto, porque Estados Unidos todo este tiempo lleva echándole el ojo a Cuba. Porque Cuba Y a nosotros también, entonces, pero más agua, sí, más agua. es más a Cuba. Todo esto es a Cuba. Gracias, Cuba. Gracias, Gabriel. Gracias, Miguel. Ustedes saben, Gabriel es que es un cabrón que me añade a sus cuentas y después no postea nada. ¿Verdad que, cabrón, Gabriel? ¿Cuántas cuentas tú tienes, cabrón? Tiene como 6 Cabrón. en Instagram. Organiza tu vida, bro. No, como que yo estoy un día así y Fonero te sigue. Y es Gabriel. Y yo, Gabriel, ¿qué tú Sí, haces? cabrón, ¿verdad que sí? Gabriel, yo te seguía ya. ¿Qué tú haces? Como que puñeta, chicos. Organiza tu vida. Fucking cubano. Por la madre. Anyways, Ok, seguimos. ¿quieres tocar lo de la cuestión en Cuba? Los combos, no, como, pero no vamos, hay que tocar los combos dentro del partido autonomista. Pues suma para allá. Porque habían, ¿verdad?, los que, Dale, aba- voy para abajo. que abogaban por ser republicanos full. Querían, ¿verdad? Querían que si se iban a ir con alguien en España, tenían que ser republicanos. Y estaba el combo que decía, no, mira, pueden ser monárquicos, después que sean liberales. Y pues, Francisco Cepeda decía, mira, no, republicano. Luis Muñoz Rivera decía monárquico. Y pues decía monárquico por una estrategia política. Él pensaba que, mira, nos tenemos que aliar con cualquiera que sea más posible tomar poder. Así nos va a dar la autonomía, pues está alineado con nosotros, toma poder, nos da la autonomía. Esa es la proceso lógica. Que no se iba por ideal, se iba por oportunismo. Y eso lo vemos con su hijo también. Entonces, en el 91 hay una reunión en Mayagüez donde se divide tú dijiste, se divide el partido, tú mencionaste eso. José Diego, que es otro personaje de la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Yo quiero dar full de él, porque ese es una de mis figuras que yo miro mucho. Y este personaje se desarrolla más en la cuestión del Partido Unión después de la invasión estadounidense, y hay que hablar mucho de él, pero para que sepan que también está en este bando con Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Rivera, mala mía, y también recluta a Rosendo Matienzo Cintrón. En el 1896, delegados del Partido Autonomista y Luis Muñoz Rivera y Matienzo Cintrón se reúnen para enviar delegado a Madrid. Y así hacer pacto para poder apoyar la autonomía. Y en el 1897, entonces, es que se divide oficialmente y se funda el Partido Autonomista Histórico, que se referían a ellos como los puros ortodoxos, que era Barbosa, que era Fernández Junco y Manuel Fonsi. Y los demás eran los de Luis Muñoz Rivera.
Exacto, lo que quedaba de los revolucionarios. Ahora puede ir a los que estaban en Estados Unidos. Fíjense, Cuba todo este tiempo está cabildeando para su independencia incondicional. Ya para este tiempo habían luchado varias guerras de independencia, ¿verdad? Sí. Una y dos. Para este tiempo, ¿qué fecha es esto? Estamos en los 95 ahora. 95. Pues sí, porque hay que se fue una sección de Puerto Rico en el partido. Exacto, pues estaban preparándose para... ¿Cuál fue la que murió Martí? En No Grito fue de Haití. Yara. Ah, fue Haití. Sí, Ya estaba muerto ya. Y tú mencionaste eso. Tú fuiste el que mencionaste eso en el Grito de Yara. Sí, por eso. Y se te olvidó ya. Sí, bueno, cosas pasan. Sí. Pues nada, en el 95 el Partido Cubano Revolucionario en Nueva York hace una sección puertorriqueña y ponen a Betances como parte. Quedaban los revolucionarios. Entonces, pues, inspirados por la Revolución Cubana en Nueva York, o sea, el Partido Revolucionario de Nueva York, pues se crea un ala puertorriqueña, una sección. El Revolucionario cubano. Pero está en Nueva York porque Exacto. el liberalismo, ¿verdad? En Estados Unidos se acepta y pues era... Exacto. Y cabrón, Era la meca, cabe era la mencionar que Nueva York no solamente fue la sede para este partido revolucionario, fue la sede para el 26 de julio, fue la sede para el ejército republicano irlandés. Nueva York ha exportado muchas revoluciones. Que a mí está curioso porque Estados Unidos acusa a países actualmente, acusa a Irán como uno de los exportadores de revoluciones y todo eso, y Estados Unidos ha exportado un con de revoluciones alrededor del mundo. Lo que lo hacía auspiciado. Exacto, Sí, porque sin en el contar. caso de Cuba tenían apoyo, respaldo de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene intereses económicos en Cuba. Y aquí cuando invaden, papi, esta misma gente, vamos a hablar de ellos, les dan los mapas. Exacto. Para que invaden por Guánica. Exacto, entonces en ese corillo ¿Quién estaba? el presidente fue José Julio Gena y el delegado general era el Combac, el Ramón Emeterio Betances. Que vivía en París. Vive en París. Entonces ahí en esa junta revolucionaria para el 95, 96, por ahí es que se adopta la bandera de Cuba con los colores inversos, porque el partido se comprometió con la causa de la independencia de Puerto Rico y actualmente Pacto. sí, pero actualmente en las Naciones Unidas, cada vez que el presidente de Cuba o un delegado tiene el micrófono, siempre termina como que estamos comprometidos con los pueblos oprimidos, especialmente el pueblo de Puerto Rico, con el compromiso histórico que tenemos desde la Junta de Nueva York. O sea, que todavía en las Naciones Unidas Cuba saca la cara por nosotros, Exacto. honrando este pacto, que no lo tienen que hacer, pero lo hacen. Pero hay gente que venera la tradición y la historia, ¿verdad? A lo No. mejor ustedes deberían hacer lo mismo. No sé, maybe. Ya lo cabrón, que soy No mejor que tú. No, es mejor que tú, es una virtud, sí, una sí. virtud, ¿entiendes? Hay Jodiendo, muchas virtudes jodiendo. que tú puedes adaptar, pero Jodiendo. es una que yo pienso que es muy importante. Es verdad, es verdad. Una virtud que, porque digamos, yo no tengo las virtudes que... No, está bien, escuchan, chicos, las jodiendo, tienen, jodiendo, tranquilo. Y... Pues nada, Estados Unidos estaba pendiente a Cuba y a Puerto Rico por el azúcar. Ajá. Y Entonces, el Congreso del partido empezó a cabildear. eso fue en Estados Unidos. Congreso de Por Estados eso. Unidos, sí. Empezó a cabildear contra esto. Contra el coloniaje español. Empieza a pedir intervención. Y Exacto. de Florida se han voluntarios para pelear en Cuba. Entonces no solamente eso, sino que el embajador americano estaba hablando con los españoles Ajá. para que se les concediera la autonomía a Cuba. Estaban también caballeros. Estaban cabildeando por eso, que lo siguen haciendo porque, ok. Ajá. La estrategia era que si se le daba autonomía a Cuba, pues iba a ser más fácil que se cedieran y unirse a la Unión, porque Porque ya más poder. el plan original era que Cuba iba a ser el Estado 51. Sí, Estadistas be hurt. sí, cabrón. Sí. Estadistas be mad. Sí, todo esto que está pasando en Puerto Rico en gran parte es gracias a Cuba. Y que ya Estados Unidos estaba intercediendo por Cuba ante España para que se considera la autonomía. Entonces, para el 1897, asesinaron a Antonio Cánovas del Castillo, Que el dirigente del
Partido Conservador. que era el dirigente del Partido Conservador. Entonces, después de eso, el Partido Liberal tomó el poder. Y era también el jefe de gobierno, por eso que tomaron poder. Exacto, esto es en España. Entonces, el Partido Liberal favoreció dar autonomía con tal de no lidiar con Estados Unidos, que tenía un interés bien masivo en Cuba. Ellos dijeron, estos americanos están jodiendo mucho. Pues, está bien, vamos a darle autonomía a estos cabrones. Y por consecuencia, en 1897 se aprobaron 3 decretos para la reforma del régimen colonial y decidieron incluir a Cuba, a Filipinas y a Puerto Rico, porque en Filipinas también para este tiempo hubieron varias revueltas. Que eso también es otra cosa que a la gente se le olvida, que Filipinas fue una colonia española. Hay una película en Netflix que es buenísima. La de... Los últimos de nosotros. Sí. Los últimos nuestros, creo que era algo así. Sí. Que es una historia... De los últimos soldados españoles que se quedaron Ajá, ahí. Sí, está que bueno. ellos no sabían, ¿verdad? Ellos no creían que la guerra se había acabado. Y siguieron ahí. Y ellos siguieron ahí, era por un año, era como un año completo. Sí. Y entonces, a lo último, ellos, pues la Fuerza Revolucionaria Filipina le dicen, mira, ustedes se pueden ir, pero tienen que pasar por ahí y están los gringos. Y yo, ¿qué? Como que ¿qué hacen los gringos aquí? Exacto. Y una buena película. Y nada, pues en el 97 se aprueban esos 3 decretos para la reforma del régimen. Entonces, el primer artículo establecía que se les extiende a los antillanos el título 1 de la Constitución española, que era pues voto. Los derechos individuales. Los derechos individuales. Entonces, el segundo artículo se le concede el voto a todos los hombres mayores de 25 años. Que con propiedad o no sin propiedad. Sin ¿verdad? propiedad, voto, normal. Y tenían derecho a voto privado, que nadie podía joder con eso, ¿verdad? Entonces, el tercer artículo es lo que le brinda a Puerto Rico la Carta Autonómica. Entonces, la carta, en resumidas cuentas, si quieren que entremos bien deep a la Carta Autonómica, nos escriben y los referimos a un abogado, porque es un documento legal y no es nuestro expertise. Podemos... Y no lo decimos por vagancia, totalmente no es por vagancia, pero es porque no nos sentimos cómodos hablando de un documento legal, porque no es nuestro expertise. Mira. Si nos dan 5 comentarios, hacemos unos stories corridos en nuestro Instagram y los ponemos en los highlights. Y leyendo la carta, porque no voy a leer nada. Felipe va a leer la carta y va a estar en los stories. ¿Qué tal? 5 comentarios y 5 suscriptores nuevos. ¿Qué tal si te vas para el carajo? Acá vivo. El comeback más duro. No, ok. No sé, cabrón. Ok. Pues nada, la Carta Autonómica, en resumidas cuentas, el gobernador era asignado por el rey. Entonces el gobernador tenía la máxima autoridad de la rama ejecutiva, nombraba funcionarios a la administración colonial y también controlaba el ejército y todo eso. Normal, Entonces, eso es normal, exacto. eso es normal. Entonces la rama legislativa se dividía en el Consejo de Administración y en la Cámara de Representantes. Entonces el Consejo de Administración tenía 15 miembros y de esos 7 eran nombrados y el resto eran electos. Pero para el criterio para tu ser electo tenías que tener propiedad, tenías que tener... Un mérito, meritocracia. Exacto. Y tenías que ser una persona importante, no puede ser cualquier pendejo, no puede ser Tito Kayak por ahí trepándose. No puede ser Guillermo Rosselló que te robaste el doctorado y nunca tuviste experiencia de trabajo. Exacto. Y como ya te dijeron de gobernador. Just saying. Exacto, entonces también tenías que haber nacido en la isla o haber vivido 4 años y tenías que tener una renta anual de 4,000 pesos. Eso deberían hacer una ley. Que Oh. para que sea algo de aquí, tienes que nacer aquí. Estaría cool. Es que acuérdate aquí con ser ciudadano basta. Sí, hay caro. Entonces la Cámara Ajá. de Representantes se componía por 32 miembros. Entonces cada uno era elegido por 5 años y podían ser reelectos cuantas veces quisieran. Entonces el mismo criterio también aplicaba. Entonces lo más importante de todo esto, además de ese cambio de gobierno, era que había libertad comercial. Que el gobierno de Puerto Rico tenía libertad de sus puertos y podía hacer comercios con quien les diera la gana. Y por eso es que la Carta Autonómica, en nuestra opinión, era... No está, es un hecho que pero mami. Exacto. Es mejor que el Estado Libre Asociado. Eso es un hecho. Porque si la comparas es un hecho. Te puedes echar para atrás y decir, no es independencia total. La cabeza de Estado sigue siendo un extranjero. O sea, sí, cabrón, pero... puñeta, Práctico, cosas prácticas como que... para el tiempo, esto es lo mejor que se podía tener.
Sí, y no es que tampoco habían chavo ni posición para hacer Exacto. una revolución aquí. Hay una crisis económica, corillo. Exacto, ¿De dónde que tú vas a sacar esto, los rifles? con esta reforma, las condiciones se podían, eventualmente, el desarrollo económico podía ser sostenible Para tener una para, revolución para llevar o a qué cabo una cosa. independencia. Exacto. ¿Verdad? Pero las cosas como estaban y como están, no están aptas Una para independencia ningún de tipo de un- independencia. De un día para otro, nunca. Aquí se tiene que dar un desarrollo Aunque, económico, aunque eso es un poco ad hoc, es un poco circular, porque los que nos tiene en estanque es el estatus. Exacto. Entonces, para cambiar el estatus, o sea, es algo circular. Exacto. Que ese es el problema. Pero también como que creo que la autonomía, como atacar cosas en específica, por ejemplo, tiene una autonomía aquí, ahora mismo podemos ahora encontrar leyes de cabotaje, Exacto. encontrar como que revisar los impuestos de compañías forestales con los locales y pues tú puedes atacar problemas específicos que sí te pueden dar más auge y para el desarrollo. Que pues que yo pienso que pues a lo mejor una reforma en esas cosas que pues porque Estados Unidos no va a decir, hay que meter presión para eso, pero tú puedes atacar cosas así pequeñas, que no pequeñas, pero específicas, y de ahí tú puedes pues manejar mejor las cosas. Exacto. Descolonizarte poco a poco. Exacto, y fue la autonomía más cabrona que ha tenido Puerto Rico en toda su historia. Sí, hay gente, no sé qué tan cierto es esto, pero bueno, ustedes lo pueden tomar como quieran, que hasta más autonomía que Canadá tenía. Ya, está cabrón. Cuando estuvo en su tiempo. Eso está cabrón. Pero nada, se tuvieron elecciones, entonces el Partido Liberal triunfa, fue el corillo de Muñoz Rivera, Ajá, el que triunfó. La misma gente, sí, porque no que triunfó, pero fue que triunfó porque habían matado al tipo y puede ser que sí. No, fue en Puerto Rico, eso fue en Ah, España. ok. En Puerto Rico, el Partido Liberal de Muñoz Rivera Ganó la elección. ganó las elecciones en febrero del 98. Pero en abril se declara la guerra contra Estados Unidos. Y pues rumores de Spoilers. ¿verdad? Habían rumores de invasión, por ende el gobernador suspende la autonomía y las garantías constitucionales. So back to square one. Y hasta aquí lo dejamos, corillo. Y el próximo episodio vamos a hablar de la invasión americana y sus consecuencias. Exacto. Por lo menos los primeros 19 años. Exacto. Gracias por escucharnos. Quiero ver comentarios, corillo. Exacto, comenten, Feedback. queremos que interactúen con nosotros. Si nos escuchamos un poquito cansados, no es culpa de ustedes, Culpa de nosotros. es culpa mía, No, tranquilo, pasa. es culpa mía. Es culpa de Felipe. Hoy Es es culpa de mía. Felipe. Hoy, por lo menos, hoy es culpa mía. No siempre es así, pero gracias por escucharnos, gracias por 15 horas, cabrón. 15 horas en YouTube. O sea, Ustedes tienen tanta paciencia. todavía no me lo todavía no me lo creo que gente se ha tomado colectivamente 15 horas de su tiempo para escucharnos, cabrón. Eso está cabrón. Era 923 minutos cuando me llegó la notificación. Algo así, sí. Yo le envié el screenshot a Felipe cogiendo como cabrón, mira esto. Sí. Pero nada, gracias por el apoyo. Si todavía no nos han seguido en nuestras redes sociales, La Clara Podcast de Instagram. Ahí esa es nuestra única red. Ahí vamos a estar posteando updates. Está medio muerta, pero le vamos a dar vida. Poco a poco. Cuando me Exacto. pasen el password, Felipe. Estamos en esa. Estamos en Estamos en eso. remodelación. Sí, pero Pero nada, gracias por escucharnos. Ha sido un más. Felipe Nieves con ustedes y... Yo me voy a llamar León. No, Fíjate, cabrón. León. De ahora en adelante yo no soy León, yo soy León. Vamos a tener pet names ahora. Ok, pues gracias por escucharnos. Si no han escuchado el episodio anterior, escúchenlo. Compartan el episodio, denle like, denle share. Comenten, suscríbanse. Y la campanita al lado, así cuando subamos los podcasts, le da notificación y pues eres el primero. Y pues no te va a ganar nada, pero eres el primero en escucharlo. Eso está cool. Y si quieren pelear, pues cáiganle el DM de la página de La Clara. Bajen para acá. Y peleamos ahí. No, pero gracias, sinceramente, gracias por el apoyo. Está cool, de verdad que muchas gracias. Los queremos mucho. Llegamos a más de 100 views en el stream. Yo ni No me nos creemos imaginé que... Exacto. Pero ya, esta despedida ha sido bien fucking larga. Pero ya, ahora oficialmente.
Cuando te vas de un party, empezó a pesar el corillo. Bye.